Muchas gracias, Lili. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes por acompañarnos en los diálogos de filosofía, el seminario Transitar por el Pensamiento, en esta nueva etapa, coordinada por el padre Luis Alfonso González, que les da también la más cordial bienvenida. Se disculpa porque pues las responsabilidades a él le impiden darles esta bienvenida. Y en su lugar, pues yo les voy a dar la bienvenida a nuestras invitadas, que nos da de verdad mucho gusto que hayan aceptado. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, Janet. Y sin mayor preámbulo, pues dar inicio a estos diálogos, a su ponencia, y me voy a dar el espacio para leer una muy breve semblanza de la amplia trayectoria de Mariana y de las compañeras, a quien, insisto, les damos la más cordial bienvenida a estos diálogos. Mariana Méndez Gallardo es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde 2017, académica de tiempo completo del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y profesora de asignatura del Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Mariana es doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, realizando la investigación y escritura de la tesis en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, entre 2009 y 2010, y en la Albert Ludwig Universität de Friburgo, en Alemania, en 2010-2012. Cuenta también con la maestría en Teología y Mundo Contemporáneo de la Ibero y la maestría en Artes Visuales por la Academia de San Carlos, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Es artista visual y escultora, con grado de maestría por la Academia de Artes de San Carlos de la UNAM, realizando desde 2005 estadías de producción artística, tanto en Barcelona como en Carrara, Italia, especialmente como escultora de talla en piedra. Bienvenida, Mariana. Marina Guadalupe Quemada Ortiz estudió ciencias religiosas en la Universidad La Salle, Ciudad de México. Ha participado en diversos cursos en el Museo Nacional de Arte como parte de su formación transdisciplinaria. Actualmente es pasante de la maestría en Teología y Mundo Contemporáneo en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, participando en el programa de ayudantías en investigación con un proyecto sobre la Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestes de Hildegard von Bingen. Bienvenida, Marina. Y Janet Sotelo Villacorta se graduó en licenciatura en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estudió la maestría en Filosofía dentro de la Universidad Iberoamericana, trabajando una investigación sobre los símbolos apofáticos en la unión mística de una mujer flamenca erudita del siglo XIII llamada Marguerite Porete. A la fecha está adscrita en la especialidad de Historia del Arte en el posgrado de Historia del Arte de la UNAM. Ha cursado varios diplomados sobre teoría e historia de las religiones, ha participado en numerosos congresos, asimismo es autora del libro Símbolos auditivos en el cántico espiritual, Sonidos y silencios en la mística de Juan de la Cruz, que fue su investigación de licenciatura, que básicamente estuvo acompañada por la doctora Senia Yevnes Escardo. Bueno, pues la más cordial bienvenida aquí a la Ibero León, a nombre de nuestro rector Luis Alfonso González y del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, así como la biblioteca Jorge Bertis Campero. Sin mayor preámbulos, adelante, Mariana. Gerardo, muchas gracias por la invitación, igualmente al padre Luis Alfonso, que, bueno, fuimos colegas en el ITESO hace algunos años y estudiamos juntos en teología hace algunos años aquí en la Ibero México, y recuerdo también alguna anécdota de haber ido con él a Chiapas durante varios periodos de verano, llevando a algunos voluntarios de aquí de la Ibero México a las misiones de los jesuitas, especialmente en Tierra Tzotzil, y bueno, ahí fue donde más bien trabajamos en algunos voluntariados jesuitas hace ya más de 15 o 17 años. Entonces, bueno, es para mí un gusto que la Ibero León ahora nos haga esta invitación para contribuir con este proyecto que entiendo que ya tiene varios años con ustedes, digamos, transmitir las ideas de la filosofía, transitar por el pensamiento, que entiendo que también fue fundado por el padre Javier Prado Galán, que además de vicerrector de nosotros hace algunos años acá en la Ibero México, fue mi profesor de filosofía social y de ética cuando estudié filosofía aquí en la universidad.
Entonces, bueno, es como sentirme un poquito en casa y contribuir con un proyecto que me parece bastante familiar. Y bueno, nada, de agradecimientos, muchas gracias. Gerardo, igualmente mucho gusto, y todos los apoyos que nos han dado de parte de la Ibero León. Y bueno, para comenzar, simplemente el día de hoy lo que nos gustaría es principalmente hacer un diálogo, no nada más entre nosotras como expositoras, y eventualmente al finalizar nuestra exposición con ustedes como participantes de la conferencia, como invitados, como escuchas, sino también hacer un diálogo con las autoras con las que vamos a tratar de, digamos, poner sobre la mesa su pensamiento, autoras que finalmente escribieron o llevaron, digamos, una vida de peregrinación en el pensamiento, de diálogo con su época, ya hace más de 7 siglos, muchas de ellas. Entonces, hacer un diálogo no nada más con otras personas, con otras épocas, otras culturas, sino también con un contexto tan diverso como es el de la filosofía medieval, las pensadoras medievales, es, digamos, un esfuerzo importante por hacer, especialmente para entender que las categorías que hoy pudiéramos entender de su filosofía, de su lenguaje, muchas veces distan de manera simbólica, de manera comprensiva, bastante de lo que hoy podríamos comprender por ciertos términos, palabras o intenciones en su lenguaje. Entonces, quisimos aprovechar, digamos, el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer, para poner en escena no nada más la voz de autoras, ¿no?, de la filosofía medieval, sino también nuestra voz como mujeres, tratando de comprender a estas autoras, ¿no?, y tratando de entender o de acercarnos un poquito a ese contexto que parece tan lejano de nosotros y que sin embargo aporta y abona muchísimo a nuestros pensamientos actuales, y lo podremos ir viendo a lo largo de este pequeño diálogo. Entonces, primero empezaré yo a dar una pequeña introducción general sobre el pensamiento medieval y algunas etapas o momentos de las autoras que vamos a estudiar para el día de hoy. Después continuará Janet, que en un momento la conocerán. Ella está en casa, está transmitiendo desde su propia habitación Zoom. Y después Marina, que está aquí junto conmigo y que terminará, digamos, el diálogo entre las tres para después poder dialogar abiertamente con ustedes como público. Entonces, primero me gustaría comenzar diciendo lo siguiente. A ver, el tema o el pico de interés sobre los temas o estudios medievales en los últimos años, quizás en los últimos 30 años, ha tomado bastante relevancia con la publicación de ciertas novelas de difusión, de ciertas novelas romanzadas, ¿no?, sobre algunas historias y temas medievales alrededor, por ejemplo, del Santo Grial, alrededor, por ejemplo, esta historia del Código Da Vinci, estas historias que recrean, digamos, de manera novelada un poco el contexto histórico de aquella época. Sin duda el tema medieval, digamos que ha pasado inclusive a la pantalla grande, ¿no?, a las series de Netflix, a los libros de novela que nos permiten un poco salirnos a lo mejor de nuestra dinámica laboral y tener un momento de divertimento leyendo novelas caballerescas, amores cortesanos, y por supuesto toda la corruptela o toda ¿no?, la difícil manera de concebir las relaciones humanas en un contexto como el medieval, ¿no? Sin embargo, es bien importante también tomar en cuenta el contexto más allá de una novela, el contexto históricamente y el contexto filosófica, teológicamente, digamos, en su origen, en su momento, y tratar de hacer una, digamos, lectura crítica, un acercamiento crítico a ese abordaje que a veces las novelas nos dan en torno a la mentalidad medieval. Sin duda, alrededor de esta mentalidad medieval que nos ha sido transmitida por los medios de comunicación o, como insisto, por esta literatura novelada, pues finalmente también transmite lo que llamaríamos una historia negra, ¿no?, en torno al tema de la filosofía medieval, de la época medieval,
una historia negra que no necesariamente la hemos creado nosotros, nosotras, sino que también nos viene heredada de una época llamada Renacimiento, especialmente un autor que se llama Petrarca, que en varios de sus textos nombra a la Edad Media como ese hiato, ¿no? Como ese mal momento después de la Edad Antigua. Recordemos que el Renacimiento lo que quiere es volver a la Edad Antigua y traer a la cuenta, digamos, ese esfuerzo intelectual, literario, gramatical, dialéctico de Roma, de Grecia, y la Edad Media pareciera que simplemente entre la Edad Moderna y la Edad Antigua es simplemente un momento intermedio, un momento, digamos, que opacó, un momento de oscurantismo de la grandeza de la antigüedad, y que el Renacimiento va a tratar de borrar para poder poner sobre, digamos, regresar a las raíces y a las fuentes griegas y romanas como esfuerzo del propio Renacimiento, y poder entonces transitar a la edad crítica de la modernidad. Entonces, durante la modernidad y durante el Renacimiento se expandió esta leyenda negra donde la historia medieval es, digamos, una historia opaca, sombría, donde aparentemente no se generó nada nuevo, ¿no? Pero estamos hablando prácticamente de 10 siglos de tradición donde algo se debió de haber generado, ¿no? Entonces es muy importante también ubicar que el concepto oscuro que tenemos de la Edad Media finalmente es una percepción que se generó en la modernidad, principalmente anulando gran parte de los avances que se dieron en la Edad Media, en el afán de regresar a la época anterior a la Edad Media, que sería la Edad Antigua. Entonces, la Edad Media durante muchos años, especialmente por la ciencia histórica moderna, pues se estudió como eso, una Edad Media, que hasta su nombre lo dice como tal, un simplemente periodo intermedio, un periodo intermedio que no es valorado por sí mismo, sino simplemente por estar en medio de dos grandes épocas, que sería la época moderna y la época antigua. Entonces, gran parte de los historiadores contemporáneos que retoman el tema crítico de volver a estudiar a la Edad Media, pero desde una perspectiva, digamos, más amplia, que integre mejor el saber y que recoja de manera, digamos, más abierta, más completa, los avances, las formas de pensar, digamos, presentar a los autores en sus mundos, en sus contextos, y además colocar sus palabras de estos autores, de estas autoras, en el lugar que les corresponde, y no nada más desde la perspectiva de lo moderno o desde la perspectiva de nosotros contemporáneamente. Finalmente caen en la cuenta que valdría la pena volver a estudiar la Edad Media, pero desde el valor que ella misma tiene y no en correspondencia a épocas alternas. Por eso es que también en el siglo XX y siglo XXI han surgido tantos estudios críticos sobre la Edad Media, más allá de estudios novelados, sin valor en su contexto muy particular, que ahora vamos a revisar algunas cuestiones de eso. Entonces, la primera apuesta sería entender que de lo que vamos a hablar es de un periodo que ha sido bastante vilipendiado por la propia tradición o por la propia historia negra alrededor de este periodo, ¿no? Y que finalmente en 10 siglos sucedió muchísimo, no nada más por el rango, digamos, cronológico que abarca el periodo medieval, sino también porque no podemos entender la Edad Media como un bloque. Hubo una serie de impactos, hubo una serie de transformaciones, inclusive la propia Edad Media se puede dividir en varios periodos, y el periodo que nosotros vamos a revisar con estas autoras, que en particular van a ser Hildegarda von Bingen y Margarita Porete, pues es prácticamente la última etapa del periodo medieval, es decir, que iría del siglo XII al siglo XV principalmente, donde el siglo XIII, el siglo XIII será el llamado propiamente el siglo de la mística feminista, el siglo de la mística femenina, ¿vale? Entonces, ¿qué se da en estos siglos, principalmente del siglo XII al siglo XV? Bueno, se dan un montón de cambios. La filosofía medieval, desde la antigüedad tardía, en los primeros siglos, principalmente del siglo VII al siglo XI, pues se fue forjando a través de incluir
el pensamiento de sí mismos, los cristianos, las cristianas de la época comenzaron a generar un dogma a partir de una filosofía pensada, digamos, con una lógica principalmente griega traducida a la latina, a la romana, tratando también de estructurar todo digamos, el universo administrativo de un imperio que era exageradamente grande, continuamente con invasiones bárbaras, con invasiones del este, donde precisamente por estas invasiones se fue generando lo que llamamos como filosofía escolástica o pensamiento escolástico, que como su nombre lo dice, viene de la palabra schol, escuela, es decir, generar artículos, argumentos, explicaciones que expliquen a la manera de una escuela a aquellos que no son propiamente cristianos lo que nos caracteriza como cristianos. Entonces, gran parte del pensamiento medieval, pero no todo, se basó en desarrollar este pensamiento de modo escolástico, ¿no? Estoy pensando en Anselmo de Canterbury, estoy pensando en Tomás de Aquino, estoy pensando en varios de estos autores que quizás les suene, ¿no? Pero hubo un punto donde la escolástica, digamos, funcionó para lo que funcionó. Es decir, donde la escolástica funcionó para esclarecer el propio dogma, la propia identidad como cristianos, como imperio, hablar de esencias, de sustancias, todas estas categorías muy propias del lenguaje, digamos, aristotélico, con la lógica aristotélica, que principalmente fue un texto que se encontró en el siglo XIII, ¿no? Y entonces gran parte de lo que Aristóteles mencionaba en la manera en cómo generar silogismos, se fue incorporando el pensamiento teológico del medioevo, y finalmente se le enseñó a quien se le enseñó la teología y la filosofía medieval comenzó a agotarse. Es decir, comenzó a despilfarrarse demasiada lógica, así de esta erudita, argumentativa, ¿no? Se comenzó a generar una teología seca, ¿no? Una teología, digamos, bastante árida, que se basaba muchísimo en la especulación, insisto, en la dialéctica o lógica del razonamiento, pero se comenzó a dejar de lado, sobre todo, una teología que hablara del espíritu, que hablara de la intimidad. Por eso, ¿no? Hacia el siglo XII, cuando el discurso teológico y filosófico comenzó a ser un discurso bastante agotado, bastante, digamos, seco o árido, ¿no? Comenzó a haber muchos movimientos tanto de nuevas órdenes religiosas, movimientos de nuevas formas religiosas, no nada más de religiosos consagrados, sino también inclusive movimientos laicos, tanto de hombres como de mujeres, que comenzaron a hablar de una renovación, sobre todo de corte más espiritual, cambio de tono, técnica propiamente escolástica, sino comenzaron a hablarse de innovación, donde se trató de poner en escena nuevas formas de organización dentro de la propia iglesia, nuevas formas de hacer comunidad que no necesariamente estuvieran inclusive dentro de la propia manera institucional en cómo se venían dando las comunidades religiosas, etcétera, etcétera. Entonces, muchos de estos movimientos, principalmente de mujeres que se asociaban una mujer quizás con otra, mujeres solitarias que vivían más como ermitañas, o nuevas comunidades completas religiosas, o comunidades laicas que vivían juntas, que cosían juntas, que hablaban juntas, algunas más estudiadas que otras, por tanto algunas escribían, no todas. Comenzaron a pensar cómo volver a traer a la mesa la experiencia religiosa, sobre todo de la mano de la teología antigua, como podría ser la teología basada en el neoplatonismo, en San Agustín, en los padres de la iglesia, que principalmente hablan de una introspección, un alma que se conoce a sí misma, un alma que no tiene que hablar de causas y efectos a la manera aristotélica, ¿no? Para poder explicar qué sea el mundo y la relación, en este caso, del alma con las cosas, en el conocimiento, del alma con principalmente acercándose a Dios, sino de este regreso a sí mismo,
de esa alma que se ve a sí misma no como un espejo, sino en un aspecto de contemplación, de visión. Pero para poder ver, para poder aclarar el ojo interior, de lo cual están hablando muchas de las autoras, muchos de los autores de la época, para conocer ese hombre o esa mujer interior, como le va a llamar Agustín de Hipona, especialmente en sus textos de Trinitate, va a necesitar de estímulos, va a necesitar el ser humano, va a necesitar de elementos simbólicos, metáforas, imágenes, que le permitan precisamente aclarar el ojo interior y entonces poder hacer ese ejercicio de verme a mí misma, y en ese ejercicio de verme a mí misma, entonces encontrar en lo más profundo del alma humana a Dios. ¿Sí? A ver, de lo que está hablando, y esto lo quiero aclarar, para una época como demasiado laica como la de nosotros, como la de nosotras, es muy difícil acceder a este tipo de vocabulario, ¿no? Principalmente porque estamos acostumbrados a mirar la Edad Media principalmente desde la literatura profana, ¿no? Desde historias del rey Arturo, desde cuestiones del Santo Grial y un poco así medio esotérico el asunto, pero es bien importante que para meternos al contexto de la Edad Media nos acerquemos también a la literatura revelada, sin la cual no podríamos entender mucho la mentalidad de estas autoras, ¿no? Entonces, para hablar de esta literatura revelada también es importante entender algunos aspectos, como por ejemplo la importancia de la cuestión de la creación. Las cosas no existen toda la vida ni para siempre. Las cosas fueron creadas por una mente que las creó, y esa mente que las creó entonces debe ser totalmente distinta, ¿no? a las cosas creadas. Por tanto, no debe tener un inicio igual que ellas. Es un aspecto o una realidad o un ámbito absolutamente trascendente a las cosas y los seres que vinimos a ser a partir de la creación. Ese ámbito es el ámbito de lo divino. Dios crea, y el verbo crear o bar es exclusivísimo de la realidad divina, ¿no? Dios crea, y a partir del momento en que Dios crea el mundo, las cosas, el alma humana, la materia, todo lo que entendemos por creación, bueno, de lo que está hablando en realidad la mentalidad medieval en gran sentido es Dios crea, ¿no? Y esa creación guarda una relación de amor del creador para con sus criaturas, para con las cosas que ha creado. Es un amor es un vestigio, es un amor, es una impronta que el creador ha dejado en las cosas que ha creado. No nada más crea Dios, se lava las manos y se va, sino Dios crea y también es sabio. La sabiduría es quedar y conservar, ¿no? Y ordenar también el mundo creado, ¿no? Entonces hay un cierto vínculo de permanencia de Dios aún después de haber creado el mundo, ¿no? Donde la criatura precisamente encuentra su completa fusión con el creador en esa relación. Las medievales están preguntando por esto, por el fenómeno de la relación, no por la sustancia, por la cualidad, por la cuantidad. Por supuesto que se lo preguntan, pero la categoría que más les interesa resolver es el tema de la relación. La relación que guardan las criaturas, yo Mariana en concreta, mi alma Mariana en concreta, con su relación tan temporal, tan corpórea con el mundo de las cosas existentes, con algo tan ajeno, tan distinto, tan distante de mí, que es una realidad tan trascendente como la realidad divina. ¿Cómo puedo establecer una relación entre lo temporal y lo eterno? ¿Cómo puedo establecer una relación entre algo tan diverso, ¿no? Como es lo humano y Dios? Entonces, la pregunta por la relación es la pregunta por la cual las medievales están de alguna manera debatiendo. Pero es una pregunta, y este tipo de relación entre cosas tan distantes y diversas, el ser humano y Dios, que finalmente necesitan resolverlo generando un lenguaje distinto. Un lenguaje que ya no puede ser el lenguaje lógico-filosófico, ¿no? Digamos, de explicaciones y argumentos bien estructurados, pero que no dan para hablar de esa relación íntima que guardo con mi origen creador, ¿no? Sino principalmente son autores, autoras que están transitando a la formulación de
nuevas interpretaciones, nuevas representaciones, nuevos lenguajes, lenguajes de corte más dialéctico, metafórico, simbólico, incluso poético, con un profundo, muchas veces, conocimiento teológico, pero sobre todo con una intensidad y una profunda vivencia de lo íntimo. Por eso muchos de estos autores, después de haber dejado a los padres de la Iglesia por ahí del siglo IV, V, máximo VI, toda la época, digamos, escolástica, que sería del siglo VII, del siglo XII, en el siglo XII muchos de estos autores regresan a los padres de la Iglesia para poder hablar de este proceso de intimidad que algunos de los padres como Agustín de Hipona, inspirado mucho en el pensamiento neoplatónico, trataron de poner en escena, ¿no? Cómo mi espíritu se despliega, cómo mi espíritu se desenvuelve como un calcetín ¿no? Diría, por ejemplo, Benjamin, ¿no? Más contemporáneamente, para poder descubrir ese misterio que soy yo misma, ¿no? Y no puedo acceder a la realidad divina, y no puedo acceder a la realidad de Dios si no tengo ese ejercicio de desenvolvimiento para volverme a replegar y entonces conocer mi interior. Eso es lo que están haciendo, digamos, los discursos místicos de la época, poniendo en escena imágenes, metáforas, este tipo de discurso que permite a estos nuevos movimientos religiosos, estas nuevas formas de pensar a Dios, pero en el fondo de pensarme a mí misma, ¿sí? A partir de este itinerario, digamos, espiritual, que no es de una vez para siempre, ¿no? No es como el Borras que simplemente pienso en Dios y entonces lo vivo y lo amo, ¿no? Implica un ejercicio, como va a decir después Eckhart, ¿no? De desasimiento, ¿no? De descentramiento, y ese ejercicio no siempre es muy, digamos, gustoso, ¿no? También Juan de la Cruz, Teresa, Santa Teresa también lo va a decir. Muchas veces es doloroso, ¿no? Enfrentarnos con ese vacío que somos, ese vacío de categorías, ese vacío de no somos nada, todo el tiempo estamos muriendo un poco más, y enfrentarnos con eso en el fondo nos hace enfrentarnos a nuestro origen, nos hace enfrentarnos a eso que soy, y en el fondo enfrentarnos a la necesidad de reconocer que hay un creador del cual pende una relación, y descubrir esa relación finalmente le da principio y estabilidad, ¿no? a esa búsqueda del amor de lo cual están hablando los místicos. Para no, digamos, alargarme más en esta introducción, hay mil cosas que decir, pero precisamente por esta introspección y esta búsqueda, digamos, de la mujer, del hombre interior, de la experiencia humana completa, no nada más del alma, sino un alma que finalmente convive todo el tiempo con un cuerpo, ¿no? Somos seres humanos, es decir, somos almas encarnadas, como van a resolver algunas autoras y algunos autores. Precisamente por esto es muy difícil afirmar una visión o una perspectiva feminista o de género en estas autoras que vamos a revisar, pues en ellas no aflora propiamente una autoconciencia de ser mujeres, como algo que las diferencia entonces de ser varones, de ser hombres. No aflora como tal esta conciencia en tanto que hecho femenino, porque el tema central de las visiones, de este recorrido espiritual del que están hablando, más bien es el tema de cómo experimentar a Dios, ¿no? Sin necesidad, ¿no? De establecer una diferencia específica entre géneros, ¿no? Digamos que la visión que nosotros podamos dar desde nuestra contemporaneidad y aplicar un discurso feminista a esta propuesta de las autores que vamos a estudiar, de su pensamiento, eso, digamos, ya será un ejercicio que nos toca a nosotros. Pero en su época no estaban tratando de establecer esta diferencia específica. Lo que les importaba principalmente era poder dar un recorrido, una búsqueda, una inquietud, revelar ese recorrido muy humano, ¿no? Sobre cómo hablar y cómo experimentar la visión de Dios. Lo que es cierto, y eso sí vale la pena decirlo aquí a todas luces, es que hubo en la Edad Media mujeres con un papel destacadísimo, de las cuales no se habla mucho y que últimamente estamos tratando de poner sobre la mesa los estudiosos del periodo medieval.
que no son pocas, ¿no? A pesar del contexto que ahora nos van a platicar Janet y Marina, como por ejemplo el nacimiento de muchos de los pensamientos de el recorrido místico de muchas de estas autoras, junto con pegado, como se dice por ahí, con la idea de un amor cortesano, que después se va a transformar en lo que vamos a llamar un amor romántico, un modelo, digamos, en crisis en la actualidad, sobre este amor masculino que sublima, ¿no?, la figura de la mujer, y que finalmente fue el contexto que también vio nacer muchas de estas revueltas espirituales del siglo XII, XIII, XIV y XV. Aunque no es la primera vez, ¿no?, el periodo medieval, en el que la voz, digamos, de mujeres sonó, ¿no? En Occidente sí es un periodo de mucha novedad por la fuerza y la centralidad de lo femenino, de varios grupos de mujeres intelectuales, otras no tanto, acerca de la experiencia espiritual. Eso sí es una novedad y eso hay que decirlo, y por eso la apuesta de presentar aquí algunas de las ideas de estas pensadoras. Entonces, simplemente para acabar, valdría la pena de mi parte decir que este recorrido místico, visionario, espiritual, del cual muchas de estas mujeres van a hablar en sus romances, en sus símbolos, en su teología, muchas de ellas muy erudita, otras de manera más simbólica y poética. Bueno, va a ser un tejido multicolor, va a ser un complejo tejido de voces, que algunas veces va a ser escrito de manera erudita en latín y otras veces simplemente va a ser dicho o incluso con algunos caracteres en lenguas maternas, en lenguas vernáculas. Algunas mujeres lo van a hacer desde el ámbito muy estructurado de estructuras monacales, conventuales, digamos, bien institucionalizadas, y otras no, otras van a estar más en un contexto urbano, caminando solas, incluso simplemente generando pares con alguna otra mujer de manera más laica, menos religiosa, etcétera, etcétera. Entonces, de esto les va a platicar principalmente Janet y después Marina. Janet, si quieres tomar la palabra. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes. Antes que otra cosa, es un placer estar compartiendo una mesa de diálogo sobre mujeres medievales, precisamente por lo que comenta la doctora Méndez. Hay muchísimos prejuicios alrededor de la Edad Media y particularmente unos asoman en las mujeres, y para mí es indispensable abrir este diálogo retomando esto que decía la doctora Mariana. Hay mujeres muy cultas y también muy poderosas en la Edad Media. Por supuesto, no todas las mujeres van a ser educadas, pero el objetivo de estos diálogos, en particular en mi intervención, es mostrar que hay mujeres que gracias a su educación y cultura van a llegar a tener puestos muy importantes. Esta cuestión de que en la Edad Media todos son ignorantes y viven en un profundo oscurantismo, como en una caverna platónica, lejos de la luz de la razón, y particularmente las mujeres, es un prejuicio que no resiste un análisis histórico medianamente profundo, y es una de las cosas que, como bien señala la doctora, tenemos que poner sobre la mesa. Entonces, hay mujeres que van a ser bibliotecarias, hay mujeres que van a ser abadesas, hay mujeres que van a ser traductoras, hay mujeres que van a ser teólogas. El caso que yo les voy a presentar a continuación va a ser de dos mujeres, y particular Marguerite Porete, que es considerada hereje. Entonces, hay mujeres que son reinas por derecho propio, y esto es algo que me gustaría a mí subrayar. En uno de los ejercicios que he hecho en las aulas con los chicos de las clases, generalmente les pregunto, ¿qué mujer les viene a la mente cuando pregunto sobre una mujer medieval? Si quieren ponerlo en el chat o hacer la reflexión en casa Generalmente, y también en estos ejercicios que hemos tenido en las aulas, me contestan Juana de Arco, por ejemplo. Y Juana de Arco, aunque tal vez sí es la más famosa en este límite entre la Edad Media y el Renacimiento, Juana de Arco no sirve para el caso que yo quiero presentar, porque recordemos que es analfabeta. Aquí en el chat ya pusieron el caso a la que yo quiero llamar, que es Eloísa. El caso de Eloísa me sirve en dos sentidos, porque además de ser recordada como una mujer muy culta,
me ayuda a ejemplificar una de las formas en que las mujeres de las cortes eran educadas, es decir, a través de tutores particulares. Y Eloísa es un caso excepcional porque su tutor no es cualquier tutor. El tutor de Eloísa es uno de los filósofos más renombrados de su siglo, si no es que el más renombrado, es Pedro Abelardo. En ese sentido, veamos desde este primer momento cómo hay mujeres muy cultas, aunque le rasquemos un poquito a nuestra memoria, que son educadas por los grandes filósofos de su siglo. No es poca cosa. Como les decía, también hay mujeres traductoras. Tenemos el caso de María de Francia, que es la traductora de Enrique II de Plantagenet. Ella es la famosa traductora de los Le Bretones, estas narraciones que forman parte de la materia de Bretaña. Esto que nos decía la doctora Mariana, ¿no? Tal vez desconocemos la Edad Media, pero sabemos quién fue Arturo y la Mesa Redonda. Sabemos que existió alguien que se llamó Merlín. Pero también aquí hay algo muy importante que apuntar, porque estas narraciones también albergan personajes literarios femeninos muy poderosos, para que veamos también la relación que tienen las mujeres, incluso en la literatura. El Hada Morgana. Lancelot no se puede entender sin la Dama del Lago. Voy a hablar un poquito más adelante sobre Ginebra, pero esto es muy importante tener en cuenta. Hay mujeres muy cultas, vienen de un estamento social determinado, sí, los más altos, pero es importante notar que muchas llegan a ser abadesas como Radegunda de Poitiers o Hilda de Whitby, bibliotecarias como Matilde I, que fue la madre de Otón, el emperador fundador del Imperio Romano Germánico. Tenemos reinas por derecho propio, que es la famosísima Leonor de Aquitania. Tenemos mujeres que encabezan ejércitos en las cruzadas. Entonces, para mí es muy importante que tengamos en cuenta esto. Sí, hay mujeres que escriben en latín hacia adentro de claustros y conventos, como el caso que va a referir Marina, de Hildegard de Bingen, pero también tenemos a Elizabeth de Schonau, o tenemos estas mujeres de las que voy a compartir, que empujan la literatura en lenguas vernáculas. Es importante notar que dentro de la literatura y las altas esferas teológicas, las mujeres crearon innumerables páginas cuya catalogación hoy en día sigue resultando complicado, algo que ni siquiera podríamos entender. Los medievalistas conocen los nombres masculinos, pero ¿quiénes fueron estas mujeres? Famosísimas además en la zona de Flandes: Beatriz de Nazaret, Gertrudis de Jefta, Matilde de Magdeburgo, Marguerite Porete, Jadwiga de Amberes, Marguerite de Oint, más hacia arriba, hacia Inglaterra, Juliana de Norwich. Si nos vamos un poquito los siglos hacia adelante, tenemos a la famosísima Catalina de Siena, Teresa de Ávila, a la famosa también Reina Blanca de Navarra. Muchísimos nombres de mujeres que están solo esperando a que los estudiemos. Lo que yo quiero apuntar hoy es que tienen en común estas mujeres, que además de un estamento social bastante privilegiado, es la educación puntual a la que pudieron acceder. Voy a servirme de un ejemplo que acabo de nombrar, con Gertrudis de Jefta, por ejemplo. Es muy mencionado y el monasterio cistercense de Jefta fue muy famoso porque en él se estudiaba el trivium y el quadrivium, la Biblia, los textos patrísticos, las obras de los principales teólogos. Tenemos también vestigios de que en los monasterios de muchas niñas se estudiaban lenguas extranjeras, además de latín. Este monasterio cistercense de Jefta, que está en Sajonia, fue la cuna de muchas mujeres cultas. Insisto, una de ellas nada más es Gertrudis, que tampoco es poca cosa, porque a Gertrudis la conocemos como Gertrudis Magna o Santa Gertrudis. Solo un referente, pues. Entonces, con estos antecedentes, como el de Jefta o como el de Eloísa, podemos señalar los dos centros educativos por excelencia para las mujeres de los estamentos sociales y económicos más afortunados, es decir, las escuelas conventuales y las escuelas palatinas.
son muy interesantes, pero el tiempo es escaso, entonces me gustaría centrar la atención en los monasterios femeninos. Mi investigación se ha centrado alrededor de los siglos XI al XIII, XIV, en las zonas de lo que hoy es Bélgica, Alemania Meridional, Países Bajos y Francia, pero no quiere decir que solamente se centren aquí, es solo lo que yo más conozco. Es indispensable decir que, por ejemplo, para 1303 en Teutonia había cerca de 64 monasterios, un número similar en Sajonia. Importante también es recordar que no en toda Europa surgió con tanta fuerza estas mujeres religiosas, pero vamos a ver que aquí va a ser un semillero importante para estas mujeres. Digamos, hay mujeres ilustradas dominicas en Colonia, como el caso de la amiga espiritual de Enrique Suso. Todos conocen a Suso, no todos conocen a su amiga famosa, que es Elizabeth Stegel, que dejó escrito sobre su vida y su relación epistolar con Suso. Sí, como decía la doctora Mariana, el fenómeno de la vida consagrada femenina de estos siglos es multifacético. Y precisamente por esto, y porque es una opción importante para la educación de las niñas, no es raro que los conventos empiecen a multiplicar. Las mujeres de origen burgués que deseaban consagrarse a Dios, educarse o simplemente asegurarse un retiro digno para su vejez, al no poder entrar a un convento por falta suficiente de dote o por la escasez de los espacios en algunos, gracias a su poder económico llegan a pagar incluso para la creación de sus propias abadías, fundando centros educativos de primer nivel. Y esto se atestigua muchas veces de una forma muy empírica, porque hay pequeñas placas a la entrada de estos edificios en los que se agradecen a estas damas. Lo que me es importante ahora señalar por las autoras que vamos a compartir, Marina y yo, es que estos modelos de religiosidad femenina fueron surgiendo alrededor de ciudades económicamente prósperas, como Hainaut, Brabante y alrededor del río Rin. Insisto, estas zonas van a ser semilleros de intelectualidad y cultura. Se puede notar que el interés por la vida femenina espiritual eclosiona para estos siglos. Y aquí es donde aparecen los primeros registros de mujeres que desisten de escribir en latín para hacerlo en su lengua vulgar, pero no necesariamente porque no sepan escribir latín. Muchas de ellas es evidente su conocimiento de la lengua. Sin embargo, para tratar de acercar un poco ese conocimiento al pueblo, lo empiezan a redactar en su lengua materna. Entonces, a partir del siglo XII al XIV, la escritura femenina europea reclama un espacio y se construye multiforme y diversa. Los textos de esta época apuntan a una proliferación de formas diversas de la vida religiosa femenina en toda Europa. Lo atestiguan las fundaciones cistercenses y sus conventos de órdenes mendicantes. Clarisas, hay dominicas. Hay otras novedosas prácticas como las llamadas beguinas, que fueron famosas porque fueron un grupo organizado de mujeres devotas que no hacían votos formales con la institución eclesial, y ellas surgen con fuerza en las zonas de Flandes y Brabantes. Lo importante es que incluso ellas llegan a formar estas pequeñas ciudades que les llegan a llamar beguinatos, que tienen incluso iglesias dentro de sus propios límites y hospitales. Y es este grupo que se conoce posteriormente como las beguinas, donde surge, importante también decir que no exclusivamente, pero en este ámbito intelectual y cultural, es que surgen textos con un discurso devocional místico, extraordinariamente amoroso y deseante. Insisto, con mujeres tan cultas como Jadevig de Amberes, Beatriz de Nazaret o Matilde de Magdeburgo. Sus tesis radicales parecen haber sido producto de sus estudios puntuales y ortodoxos, tanto literarios como teólogos. Es este tema el que me gustaría tocar con ustedes,
Por supuesto, muchas de sus tesis se entendieron como herejías, al punto de ser perseguidas por la Inquisición. El mismo Eckhart, influenciado por ellas, murió en camino a su juicio. Pero lo que a mí me gustaría notar ahorita, ¿cuál es el contexto literario en la que estas mujeres deciden escribir a Dios con una pasión desbordada en lenguas vernáculas? ¿Cómo es que Dios se vuelve para estas mujeres el amante divino? Claro, la primera referencia evidente es el epitálamo salomónico, es decir, el Cantar de los Cantares, no tenemos que ir tan lejos. Sin embargo, tendríamos que notar que es importante que si hablamos de estos siglos, a nivel literario, el siglo XII es conocido como el siglo de los trovadores. Los trovadores son estas personas que pertenecen al ámbito del entretenimiento en las cortes y que entre 1150 y 1230 eran los poetas. Sí, los poetas cortesanos. Su ideal de vida fueron precisamente dichos círculos corteses. Por lo tanto, la corte fue el contexto evidente de la serie de prácticas que se van a conocer en retrospectiva como el amor cortés. Este amor que trata refinadamente a las mujeres, a la dama, mostrando una cierta cultura y una habilidad para seducirlas. ¿Cómo las van a seducir? No van a ser torpes, no la voy a raptar y me la voy a llevar y ya. Todo lo contrario, las van a seducir a partir de una serie de valores, reglas y comportamientos que va a seguir un caballero. Es decir, un hombre de la nobleza, un hombre que pertenece a la corte. De esta forma, con sus valores caballerescos, cortesanos, se distancian de los hombres del vulgo, que no tienen ni recursos ni educación, formando así un criterio de distinción en la sociedad masculina. Es este ambiente intelectual, cortesano, el que ve nacer otro género literario muy famoso que se va a conocer como el famoso el román, ficciones de aventuras y romances. Designan entonces un nuevo género en lengua vulgar que celebra temas como el amor, los caballeros errantes, los valores cortesanos y sus aventuras. El poema en lengua romance fue una de las expresiones capitales de la cultura de los caballeros. Y son estas obras literarias que expresan más claramente la exaltación del amor profano, del deseo y del placer. Los caballeros van a jugar el juego del amor, van a jugar el juego de la nostalgia de la mujer inaccesible. Ellas fueron atribuidas de poderes tan misteriosos como temibles, que fascinan e inhiben. Las canciones de los trovadores componían sublimando al deseo en un placer prohibido, y esto es importantísimo. Muchas veces, por consecuencia, si tuviéramos un poquito más de tiempo, les preguntaría, ¿cómo piensan un amor prohibido? Como lo piensan estos cortesanos, es un amor adúltero. Los ejemplos clásicos que siempre pongo, porque creo que a todo mundo nos vienen a la mente, son Tristán e Isolda y Lanzarote y la reina Ginebra. Tanto Isolda como Ginebra son mujeres con estamentos superiores, son reinas. Tristán y Lanzarote son caballeros enamorados, están un peldaño abajo. Son además núbiles jovenzuelos, ellas ya son unas señoras. Entonces, ¿qué más prohibido que eso? No están en mi nivel social y además son muchísimo más grandes que yo y están casadas con un rey. Ambos se esfuerzan por conquistar a la dama, por conseguir sus favores. Lo que quiero notar aquí es que celebran un amor que se sitúa fuera de los límites del matrimonio. Acuérdense que aquí el amor, el matrimonio no tiene que ver mucho con el amor. El matrimonio era un acuerdo comercial, meramente económico. Entonces, estas canciones de los trovadores, de los romances, se vuelven populares en la Francia de los Capetos porque lo que buscan es mostrar a los hombres y a las mujeres un mundo refinado y de sofisticación amorosa, culto. El empleo del léxico feudal entre el trovador y la dama es muy frecuente. El trovador se refiere a sí mismo como vasallo ante la dama. Llama a la dama mi señora. Insiste en que le dé un beso, aunque sea en la mano.
Porque así se va a convertir en su vasallo. Insiste por el beso para tener una relación personal donde el vasallo va a servir con lealtad, que va a conllevar honor. Es decir, el mayor honor es atribuido a la lealtad incondicional. Y es este sentido, este contexto literario, el que va a ser retomado por muchas mujeres religiosas muy bien educadas, porque eso tiene que ser importante. Son mujeres muy bien educadas, que conocen de teología y de literatura. Escriben en un lenguaje literario poético que coincide con este lenguaje cortés. Cantan a un amor que es libre, pero que es difícil de obtener. Es un amor refinado, culto, algunas veces improbable e inaccesible, y otras tantas con dulces consumaciones. La mayor parte de estas canciones y escritos fueron de un refinamiento tal que hoy en día resultan oscuras. Abiertas siempre a la lectura, remiten a un universo simbólico, intensamente deseante y erótico. Las mujeres religiosas, ciertas mujeres religiosas, van a escribir con un lenguaje en el que se funde el simbolismo del amor cortés con la expresión metafísica del amor a Dios. A través de poesías y canciones se expresan anhelando alcanzar un amor perfecto, una unión disuelta con la divinidad. Esto que nos decía la doctora Mariana, crea nuevos lenguajes. Hay lenguajes de intensidad y de vivencia de lo íntimo, de unión con Dios. Esa relación íntima con Dios, ese conocimiento íntimo a través de símbolos particulares. Algunos van a ser apofáticos, unos nos van a lanzar al abismo, otros nos van a lanzar a visiones. No se pueden meter a todas las mujeres místicas en un mismo cajón. Precisamente por eso tenemos que estudiar particularmente a cada una. No podemos hablar de generalidades. Son tan diversas como sus escrituras y sus textos. Bien, entonces, decíamos, estos textos que anhelan un cierto amor van a muchas veces en estos siglos ser perseguidos por la Inquisición. No sé si tendrían por ahí mi PowerPoint o lo comparto yo para que tengamos en pantalla lo que les quiero leer. Janet, nada más que ya estamos un poquitín sobre el tiempo, Sí. nada más como dar 3 ideas generales y de proyecto PowerPoint. Okay, ahí voy. Sí, rapidísimo. En realidad estoy por terminar. Muchas gracias. Ahí. ¿Se ve bien? ¿Sí se ve? Ah, ok. Pero, bueno, sí, en la tercera diapositiva es la que a mí me interesa. Es una que empieza diciendo, yo me daré a ti misma la más querida. Me daré secretamente cuando quieras tenerme, pues tú no quieres que los extraños te consuelen ni te conozcan. Por eso te daré comprensión de mi voluntad y el arte del verdadero amor y la posibilidad de sentirte uno conmigo, a veces en la tempestad del amor. Vive y persevera con el amor, cumpliendo mi voluntad secreta, por la cual tú eres para mí y yo soy para ti. Y cuando me sientas, yo seré tu alegría y tú serás la mía. Realiza, pues, con inteligencia la obra de mi voluntad, amada mía. Trátame con amor, tú, la más cercana de los que me son cercanos, y entonces gozarás la unión conmigo. Esto es un extracto de Hadebig, La visión primera. Ahorita que vengan las discusiones podemos entrar en estas cuestiones, pero bueno, lo que vemos de una forma muy rápida es un corazón deseoso y un alma amante. La amada, el alma le suplica a el amado el goce de la unión. En Marguerite no es distinto, en Marguerite también tenemos estas cuestiones y nos podríamos ir a la última diapositiva, por favor. La cuestión con Marguerite es, no sabemos si fue beguina, tenemos solo por certero que muere en la hoguera en 1310, el 1 de junio, en la plaza del Ayuntamiento de París en 1310. Hadebig solo es perseguida, no muere en la hoguera, Marguerite sí. Lo que nos dice Marguerite: vino dama amor colmada de bondad, que tantas veces me había hecho salir de mis sentidos y al final me había dado muerte. Ya habéis oído algo de eso. Y me dijo: amiga, ¿qué queréis de mí? Contengo cuanto fue, cuanto es y será.
Estoy por completo colmada. Tomad de mí cuanto os plazca. Si me queréis toda entera no me opongo. Decidme, amiga, ¿qué queréis de mí? Soy amor, que de bondad estoy colmada por completo. Lo que queráis, lo queremos. Amiga, decidnos vuestra voluntad desnuda. Aquí, de una forma muy sucinta, vemos también que Margaret muchas veces juega con estas cuestiones. El alma es la amiga de la dama amor, que es el personaje que muchas veces reviste a Dios. Y tenemos que no es una progresión como Juan de la Cruz subiendo al Monte Carmelo. Es una tradición apofático, es un recorrido que no es lineal, es un decir y un desdecir, es una presencia y es una ausencia. Le es inherente un rebasamiento. Y esto nos hace pensar en la tradición que Margaret trae a cuestas, es decir, la tradición apofática. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. Millones de gracias, Janet. Ahorita en la discusión planteamos algunas preguntillas de lo que dijiste y ahora vamos con Marina aquí en sala. Voy a mover un poquito la compu para que ya. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y para pasar más rápido, les voy a proyectar una vez la presentación y vamos a ir abordando ciertas cuestiones que ya se revisaron, pero que son importantes tener en cuenta para trabajar a Hildegard. Entonces, Hildegard von Bingen, del 1098 a 1179, le toca una época de cambios, pues que ya nos fue hablando la doctora, pero que son importantes retomar. Sin embargo, quiero leerles un poquito una cita de algo que va a mencionar ella para hablar un poco de esta cuestión de las mujeres en la Edad Media. Yo, miserable de mí y aún más miserable en nombre femenino, vi desde mi infancia grandes maravillas. Esta es un fragmento de una carta que ella le escribe a Bernard de Clairvaux, y entonces va a exponer esta condición femenina y nos va a decir que es aún más miserable. Aquí nosotros podemos preguntarnos por qué una mujer está diciendo esto. A lo mejor desde nuestra época suena un poco extraño, pero les voy a poner 3 textos de lo que pensaba más o menos la sociedad. Es decir, sí, las mujeres son importantes, es importante esta visión que nos va a mostrar la doctora y que también nos acaba de mencionar Janet, pero tenemos estos textos. Entre las innumerables trampas que nuestro vencido enemigo ha tendido en todas las montañas y llanuras del mundo, la peor de todas, la que nadie puede evitar, es la mujer. Agradable mal, a la vez dulce y venenoso, que ha llegado incluso a penetrar en el corazón de los sabios mediante su aguijón untado de miel. Esto lo escribe el obispo Marbodo de Rennes, que vivió más o menos del 1040 a 1123. Entonces, es un texto que de cierta manera pasó como un poema de la Edad Media. Ahora, Odón de Cluny nos va a decir, si los hombres vieran lo que se esconde debajo de la piel, vomitarían ante la visión de una mujer. Y si no desearíamos tocar ni con la punta del dedo un escupitajo, un montón de excrementos, ¿cómo íbamos a querer abrazar semejante saco de inmundicias? Posteriormente, aunque esto es muy importante, aunque la visión de las mujeres es muy importante, en el siglo XIII, en una discusión que tiene la condesa de Foix con un sínodo, va a un monje al escucharla hablar, le va a decir, volved de nuevo, señora, a vuestra rueca, pues no os es lícito hablar en esta asamblea. Entonces, ya que tenemos este precedente, vamos a hablar un poco sobre el pensamiento de Hildegard. Ya se nos habló sobre el Sacro Imperio Romano Germánico y nos estamos situando con Hildegard en la Baja Edad Media, es decir, en el siglo XI al siglo XV más o menos, y vamos a tener esta reforma eclesiástica. Hay toda una serie de cambios que se están realizando, además que se ha dado ya el cisma de Oriente y Occidente en el 1054. Sobre todo,
iniciaron ya las cruzadas. Entonces tenemos toda esta cuestión ya de diversos cambios que le atañen a la vida particular de Hildegard. Pero recordemos, Hildegard es una religiosa, fue una monja que desde su nacimiento ya estaba como dada, por así decirlo, al monasterio en el que viviría. Ella fue monja benedictina que estaba pues encaminada a la regla de San Benito, esta cuestión del ora et labora, pero también vamos a tener que de hecho va a estar esta cuestión del orden canónico que está por encima del orden monástico. Además, aquí Janet nos mencionaba que era importante cómo las mujeres habían podido asistir a la educación que se daba no solo en los monasterios para las mujeres, sino que las mujeres de la élite del imperio podían acceder a esta educación. Pero va a haber una crisis de las escuelas monásticas. Esta crisis nos va a mencionar que de hecho en algún punto en las escuelas monásticas se dejó de admitir a laicos y entonces se presentaron las escuelas citadinas. En estas escuelas citadinas podía acceder la población popular, por así decirlo, y entonces esto ayudó a una cierta renovación en la que los nobles podían acceder a otro tipo de educación. Además, Cluny ayudó muchísimo al renacimiento de la vida religiosa que logró cierta emancipación del imperio. Por último, el surgimiento de las universidades que propició que tanto religiosos como laicos pudieran instruirse. Pero eso sí, se trataba en un inicio de estas élites, ¿no? Y entonces también se nos mencionó el poder de las mujeres. Tenemos que en la cuestión secular está la emperatriz Zoé, que mandó ejecutar al emperador y al día siguiente llevó a su amante y con él gobernó durante 7 años. La reina Margarita de Escocia, que era la principal mecenas de las catedrales, y la marquesa Matilde de Canosa, que se encargó de llevar estas relaciones entre papado y el imperio durante estas épocas difíciles. También había abadesas, pero aquí es importante porque las abadías funcionaban también como feudos. Por lo tanto, las abadesas eran también, de cierta manera, señoras feudales. Tenemos como ejemplo a Santa María de Colonia, y ellas podían acceder a funciones eclesiales. ¿Qué es esto? Iban a reuniones del capítulo de la catedral, a sínodos diocesanos y podían imponer disciplina al clero. Es decir, eran semiepiscopos. Tenemos a mujeres intelectuales. Entre ellas Janet ya nos mencionó a Eloísa y a María de Francia, entonces voy a pasar directamente con Duoda. Duoda estaba casada con un primo del emperador Carlomagno y ella escribió el Liber Manualis, es decir, un manual, para enseñar a los príncipes sus deberes, el ejercicio de la virtud y el respeto de la ley divina. Es decir, va a saber escribir y de hecho lo va a hacer. Aquí es donde vamos a introducir a Hildegard von Bingen. Tenemos esta cuestión de las mujeres intelectuales, de las mujeres que participan en estas cuestiones del conocimiento, y entonces nos van a decir que ella es abadesa de 2 abadías. Va a escribir muchísimo y entre sus obras van a estar 70 composiciones en verso de la Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestes, un drama litúrgico que será el Ordo Virtutum, Scivias, Conoce los Caminos, su primer libro de visiones, los Física, Causa et Cura, que van a ser más o menos como sobre historia natural, historia de la medicina natural, un glosario que se va a llamar Lingua Ignota y el libro de las obras divinas, además de un epistolario enorme. Entonces, vamos a pasar directamente al pensamiento de Hildegard, en el que nos va a hablar un poco sobre diversos temas, es decir, ya vieron como que todo lo que escribió, pero uno de los temas más interesantes, por así decirlo, es el de la sexualidad. Hildegard nos va a decir, cuando la mujer se une al varón, el calor del cerebro de ésta, que tiene en sí el placer,
Le hace saborear a aquel el placer de la unión y eyacula su semen. Y cuando el semen ha caído en su lugar, este fortísimo calor del cerebro lo atrae y lo retiene consigo, e inmediatamente se contrae la riñonada de la mujer y se cierran todos los miembros que durante la menstruación están listos para abrirse, del mismo modo que un hombre fuerte sostiene una cosa dentro de la mano. Esto va a ser importante porque Hildegard nos va a hablar de la sexualidad no como un pecado, porque la sexualidad se da dentro de un matrimonio donde el amor refleja un rastro de divinidad intratrinitaria. Entonces, no hay pecado en ello, pero va a tener algunas cuestiones de controversia debido a estos pensamientos un tanto interesantes para su época. Y, por ejemplo, va a estar la controversia con Tensfish von Andernach, que en una crítica epistolaria por parte de la priora de las canonesas de Andernach, va a decir, ¿por qué tus religiosas están saliendo en días festivos con vestidos blancos de seda, el pelo suelto, con una corona que por atrás tiene un cordero y adelante una cruz? La corona es de filigrana de oro y en la mano llevan un anillo de oro. Por otra parte, ¿por qué solo aceptas mujeres de la nobleza? Y entonces la respuesta de Hildegard va a ser, bueno, llevan un anillo porque simula los desposorios con Cristo. Llevan el pelo suelto porque la belleza de la mujer ahí está. Si Dios las creó bellas, ¿por qué nosotros no vamos a mostrar esa belleza? Además, son vírgenes, es decir, están luciendo esta belleza en un sentido sacrificial. Y respecto a las mujeres de la nobleza, que eran las que ella admitía, pues va a decir, bueno, en todos los lugares hay jerarquías. Hay jerarquías tanto en el cielo como en la tierra, están los tronos, querubines, los ángeles, toda esta cuestión ella la va a mencionar, pero no directamente a Tensfish, sino que de hecho lo va a escribir para su comunidad, para que ellas puedan defenderse. Y va a estar de cierta manera zanjada esa discusión porque ella tenía buenas relaciones con Bernard de Clairvaux y con el Papa Eugenio III, quienes le van a aprobar que ella siga con su monasterio en Ruppersberg y además van a permitir que ella funde otro monasterio. Entonces no había problema con la vestimenta de sus religiosas ni con que solo entrasen mujeres de la nobleza. Otro tema que ella va a mencionar será la menstruación y tenemos lo que más o menos se pensaba respecto a la menstruación. Rábano Mauro nos va a decir, no está permitido acercarse a las mujeres en estado menstrual ni unirse a ellas, pues no se permite al hombre católico entrar en relación con la idolatría de los paganos ni con la herejía de los herejes. Es decir, estar con una mujer que está menstruando es tan malo como ser hereje. Hildegard va a contestar, la sangre que mancha es la sangre de la guerra, no la sangre de la menstruación. Para ella esta cuestión no va a ser un signo de impureza, porque así nos ha creado Dios. Ya les mencionaba esta cuestión del amor, nada más se los voy a dejar ahí, porque es algo que ya vimos y solo va a hacer esta comparación de que tanto el hombre como la mujer van a amar, y cada uno tiene ciertas diferencias, pero no va a despreciar este amor. Pasando a la parte final, vamos a las visiones del libro de las obras divinas con la parte del microcosmos y el macrocosmos. En Esquivias, su primer texto, ella va a hablar sobre algo así que nosotros conocemos como el huevo cósmico, donde va a mencionar instrumento redondo y umbroso, semejante a un huevo, estrecho por arriba, ancho en su mitad y algo más ceñido en la parte inferior. Pero del fuego que rodeaba ese instrumento irrumpió una ráfaga de aire con torbellinos, y de la piel bajo él salió rebulliendo otra ráfaga de torbellinos, que se extendieron por doquier en el instrumento. Y bajo el éter vi un aire acuoso con una piel alba debajo que, desplegándose de aquí a allá, llevaba humedad a todo el instrumento. Esta visión
se va a conectar con otra visión del libro de las obras divinas, pero nos va a hacer como una cierta descripción de los elementos que ella está viendo. Es interesante que no se sabe muy bien respecto a las pinturas si Hildegard las pintaba o de hecho solo dejaba la descripción y entonces las religiosas de su convento eran quienes las pintaban, pero lo importante es que da de hecho una descripción bien detallada para poder hacer este tipo de ilustraciones. Es decir, nosotros estamos viendo aquí algo que es como ¿qué es, no? Pero tiene todo un significado que de hecho va a mencionar en sus otras visiones y las va de cierta manera a relacionar. En el libro de las obras divinas, que es lo último, apareció una rueda de aspecto maravilloso. Bajo la curva y en la parte superior de esta, viste un círculo de fuego claro que dominaba a otro de fuego negro. Ambos se unían en uno solo. Bajo el que se era negro surgió otro de éter. Lo cubría otro círculo más de aire cargado de humedad. Bajo este había uno de aire blanco y denso. Estos dos círculos estaban también unidos y formaban uno. Finalmente, bajo este aire blanco y firme, una segunda capa aérea y tenue se tendía sobre él, elevando tanto nubes claras como bajas y oscuras. Un finísimo aire se extendía por toda la circunferencia. Estos 6 círculos estaban unidos entre sí. El superior inundaba con su luz las otras esferas. El aire acuoso las impregnaba con su humedad. La figura del hombre ocupaba el centro, la cabeza en lo alto, los pies tocaban la esfera de aire denso, blanco y luminoso. Los brazos y dedos de ambas manos se extendían en forma de cruz en dirección a la circunferencia. La visión fue sacudida por soplos de un leopardo, un lobo, un león, un oso, un cangrejo, un ciervo, una serpiente y un cordero. Entonces ella misma nos dirá, aquí está la visión, que el fuego es este fuego que abraza en términos de abrazar, precisamente porque es Dios, es la presencia de Dios. El segundo fuego es para despertar a los muertos en vida. El éter va a dividir las zonas de arriba y abajo para poner resistencia a las criaturas en su pureza. La humedad va a ser el agua purificada. El sexto círculo va a representar a la creación. La figura del hombre nos va a decir que es precisamente el centro porque posee el alma. Es en quien de hecho se centra la creación. Dios está enamorado de su creación. El leopardo, león, lobo y oso van a ser los 4 vientos y los 4 puntos cardinales, que además mantienen el universo y a la humanidad en balance. El cangrejo es el movimiento a través del tiempo. El ciervo, sol naciente, heraldo de la luz, mediador entre el cielo y la tierra. La serpiente va a ser la hierofanía, va a evocar al círculo, la rotación. Además es el animal cósmico, pero también es la figura femenina que viene de la tierra, que representa las fuerzas de la naturaleza. Y por último, el cordero, que habla de la pureza, la inocencia y la obediencia. Es el carácter sacrificial del hombre. Muchísimas gracias, Marina. Bueno, pues como ven, es un temota el que estamos trabajando. Entonces, simplemente quisimos aquí transitar por el pensamiento a través de estas autoras, de este contexto, que como ven en estas visiones de Dios, pues está, digamos, cargado de un montón de símbolos que son tan sutiles, tan vastos en significación, que es difícil hacer una traducción o una sustitución con nuestras propias palabras, con nuestros propios conceptos muy actuales o incluso con nuestra propia lengua, digamos, ya tan moderna, tan estandarizada hacia el siglo XXI, de estas, digamos, de estos poemas, de estas visiones místicas que ellas están planteando, inclusive de manera ilustrada, como lo vieron en este último ejemplo de von Bingen. Entonces, bueno, les queríamos compartir esto como para meter algunos elementos de discusión, no sé qué les haya parecido
esta pequeña, digamos, presentación embarradita de algunos elementos de las autoras, del contexto, y pues abrimos entonces el diálogo con el público. Aquí también en la Ibero, en el Auditorio Meneses, hay un auditorio grande que nos está escuchando y muchos conectados, muchas conectadas, entonces bienvenida a las preguntas. Gracias. Gracias, Mariana. Bueno, vamos a ir dando como la palabra en orden. Pueden levantar su manita virtual. En la parte de abajo, en la barrita, aparece la opción de reacciones y aparece la opción de levantar la mano. Pueden levantarla virtualmente o bien escribir a través del chat. Ahí Gerardo Covarrubias tiene su manita levantada. Gerardo, por favor. Gracias. Pues eso, agradecer mucho, estuvo realmente muy interesante. Nos han ilustrado respecto a esta diversidad, ya está este número, ¿no?, de pensadoras que pues no, la verdad es que confieso no, la mayoría no las conozco, no tengo mayores referencias. Sin embargo, voy a quedar con algo que decía Mariana al final, que es bien interesante, porque hacer esta interpretación del pensamiento y actualizarlo y establecer un diálogo, ¿no?, es bien complicado. Entonces, yo creo que en ese sentido, ¿no?, y quizás Mariana o alguna de las compañeras pueda a responderlo, ¿qué harían ustedes o cómo, obviamente es una generalidad lo que voy a plantear, pero de todas estas pensadoras, de todo este pensamiento, ¿qué creen cuál es la actualidad de mayor relevancia para ustedes? Por alusión contesto yo y luego le paso la palabra también a Marina o a Janet, pero curiosamente, retomar estas autoras, curiosamente, en los últimos años lo han hecho principalmente en el ámbito del arte visual, de la música, incluso del arte escénico. O sea, han sido los artistas, los literatos, quienes han retomado muchas de estas imágenes, quizás precisamente por esta potencia simbólica que tiene un lenguaje de tratar de hablar de eso, de lo cual no se puede hablar con un lenguaje discursivo. Por eso estas alusiones que hacía Janet al tema de lo apofático, o sea, al final de cuentas todo tipo de lenguaje sobre cualquier cosa es una cuestión aproximativa a la realidad, pero de manera más evidente el lenguaje precisamente sobre la intimidad, inclusive sobre esta relación con la trascendencia, con la divinidad. Entonces, curiosamente ha sido el arte contemporáneo que ha sacado a la luz mucho de estas autoras y de estos místicos también, y poco a poco tanto la filosofía como la teología se han acercado a estudiar de manera un poco más interesada, ¿no?, a estas autoras. Me parece que han sido, por ejemplo, Marx Ernst, uno de los autores quizás más representativos también del siglo XX, que habla de que las visiones de las cuales están hablando estas autoras, pues son como ese afán de forzar una inspiración al intelecto, a la imaginación humana. Necesitamos de técnicas o de pretextos, hoy diríamos, ¿no?, para poder estimular el ojo de la creatividad interior, ¿no? Necesitamos de imágenes y sobre todo, esto es muy interesante, la teología y la filosofía de la imagen de la Edad Media es fundamental para una época como la de nosotros, como la de nosotras, donde toda nuestra cultura está basada en la veracidad o no de las imágenes que nos son transmitidas por los mass media o por las redes sociales. Entonces, pensar la imagen en nuestra actualidad es fundamental y estas autoras lo están haciendo. Entonces, creo que hay muchísimo que replantear a través de estos pensamientos de ellos, ¿no? Marina, Janet, si quieren, Marina, que está aquí a mi lado, y luego Janet. Respecto a lo que mencionaba la doctora, creo que precisamente con Hildegard hay esta cuestión de la parte artística que se ha ido retomando, sobre todo por ser un personaje tan, con esta personalidad tan interesante, ¿no? O sea, escribió sobre botánica, medicina, teología, música, además es posible que pintara sus obras, ¿no? Entonces, todos estos temas que ella va desarrollando y que nos muestran precisamente esta intelectualidad de las mujeres que no se quedó ahí, ¿no? O sea, no es como que durante la Edad Media las mujeres solo se quedaran en el claustro, no. Hildegard se fue a profetizar precisamente
y entonces ella salía a los mercados dentro del feudo y hablaba. Era una mujer de cierta manera liberal, pero conservadora en términos de, pues sí, ella sabía, ¿no? Tenía esta astucia de ir de la mano con las autoridades. Entonces, retomar estas figuras me parece importante para, para poder precisamente encontrar otros rostros, para sacar estos personajes que de hecho no se han mencionado del todo, que a veces desconocemos, que a lo mejor retomamos algunas cuestiones, pero que hay otras que ahí están, ¿no? Lo que mencionaba Janet, podemos mencionar a numerosos doctores de la iglesia, a los padres de la iglesia, pero a las doctoras de la iglesia. Hildegard es doctora de la iglesia, pero pues no la conocemos del todo, no es tan conocida incluso entre los estudiosos medievales, ¿no? Es como, sí, pintaba, ¿no? Y ya, pero no conocemos que además hacía música, que es la patrona de la medicina natural en Alemania. Tenemos todo ese desconocimiento que pues sería interesante abordar para poder ver otros rostros. No sé, Janet, o si haya alguna otra pregunta también. Bueno, yo rapidísimo. En realidad la maestría yo la dediqué a Marguerite y la dediqué desde un sentido de lenguaje. Sí, en Hildegarda es interesante rastrar las imágenes. En Marguerite es interesante porque se desprovee de imágenes. Entonces, lo que a mí me interesaba era rastrear en Marguerite la tradición apofática, en el sentimiento, como decía la doctora Mariana, de desproporción del lenguaje. Entonces, no solo es interesante desde la teología, me parece que es interesante también desde muchos sentidos filosóficos en realidad. Si tratamos de hacer estas distinciones, teología y filosofía, la filosofía del lenguaje tiene mucho que reflexionar a partir también de esta mujer. Y son discusiones que hoy en día también se están dando. Entonces, retomarlas es pues simplemente, no sé, un granito de arena a las reflexiones, que eso es lo interesante al final, ¿no? La filosofía sigue teniendo ciertas preguntas sobre la mesa y que muchos autores nos ayudan tal vez a comprender. Y ella me parece imprescindible en la historia de la tradición apofática y del lenguaje apofático. Y bueno, en ese sentido, en la tradición filosófica. Gracias, Janet. No sé si haya más preguntas en el público. Hay un comentario, doctora Mariana, lo voy a leer. Dice, una disculpa, me tengo que retirar, pero es muy interesante y relevante en este momento histórico. Gracias y muchas felicidades. Es el único comentario a través del chat. No sé si alguien más tuviera algún otro comentario. Quisiera levantar su manita virtual para que nuestras ponentes puedan dar respuesta a sus preguntas, a sus comentarios. Esperamos unos segunditos más. Y bueno, nada más les reitero que la sesión fue grabada. Posterior se sube a nuestro canal de YouTube. Aparecemos en las redes sociales como Biblioteca Ibero León. Y bueno, pues ahí estaremos posteando la grabación de estos diálogos de filosofía. Creo que no hay más comentarios, no hay más preguntas. No sé, Gerardo, si quieras agregar algo para ir cerrando. Solamente agradecer pues, a nombre del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Biblioteca Jorge Vértiz Campero y, por supuesto, a nombre propio, Mariana, Janet, Marina, su disposición, su generosidad en compartir esto que se resume efectivamente en muy poco tiempo, pero que implica mucho tiempo de dedicación, de pasión también, ¿no? Y de entusiasmo por los temas. Entonces, ojalá tengamos otra oportunidad para pues desglosarlo, ¿no? Y que nos pueda acompañar también ahí Luis Alfonso González, ¿no? Que no la debe. Pero bueno, ya darán otras oportunidades. Gracias, Muchísimas gracias, igualmente. A la Ibero León, la verdad es que me encantaría conocerla, ¿no? Y siempre se me hace dado la oportunidad de ir, pero muchísimas gracias por la invitación a Luis Alfonso, a Javier Prado, que por ahí creo que andaba en la presentación,
al Departamento de Ciencias Sociales, la biblioteca, a Liliana, que nos ayudó con la parte técnica, mucho gusto y muchas gracias, a Gerardo también por el conecte, ¿no?, para esta invitación. Y nada, a Janet, a Marina, a todas las presentes, a todos los presentes, es un temota, como lo digo, no nada más por su complejidad, distancia de época, son 10 siglos, hay mucho que decir sobre autoras, autores, hay mucho escrito, algunos con lenguajes muy crípticos, otros fantásticos, ¿no? Mucha pluralidad de propuestas. Entonces sí, es algo que es una invitación que hacemos con esta conferencia, que se interesen por estas autoras y por todos los medievales, hombres y mujeres. Creo que aportan muchísimo para nuestra época y nuestra actualidad. Y pues nada, muchísimas gracias, igual a los presentes, gracias. En el chat hay una pregunta de Liz Ramírez que dice, ¿hay algún lugar en donde podamos revisar la información que nos compartieron? Sumamente interesante. No sé si a lo mejor proporcionan algún correo de ustedes para yo poder enviarles las presentaciones que prepararon y, bueno, poder acercarles este material. No sé qué les sea más factible. Si dejar ustedes por aquí su correo y que Liz pueda anotar sus datos para que las contacte y puedan proporcionarle a lo mejor la información que ella necesita o requiere. Por ahí en el chat les dejé una liga para evaluar el evento. Agradecemos muchísimo si nos apoyan llenando esta evaluación. Y bueno, ¿algo que quieran agregar? Puse en el chat mi email por si quieren escribirme un correo y les mandamos, por ejemplo, las presentaciones que hicieron Janet y algunas a lo mejor propuestas bibliográficas de cosas que nos ayudaron a construir este tema, etc. Liz Ramírez les agradece en el chat. Siendo así, pues damos por concluida la sesión de estos diálogos de filosofía, transitar por el pensamiento. Muchísimas gracias a cada una de ustedes y a cada uno de los que nos acompañaron el día de hoy.